Muy bien, vamos con lo anunciado. Inmediatamente vamos a presentar al doctor Carlos Eduardo Verne, quien es médico pediatra. Ya se encuentra con nosotros porque hay muchas dudas, ¿no? Recordemos que comienza el inicio de clases presenciales, sin duda esperado por muchos padres, en marzo, pero además también comienza la vacunación este 20 de enero. Pero una duda que salta y cuando uno ve la cantidad de casos por la variante Omicron que van creciendo y reportándose en distintas partes de nuestro país, se pregunta cómo afecta la COVID-19 y sobre todo esta variante en los pequeños. Estamos hablando de niños de 5 a 11 años y el doctor ya se encuentra con nosotros y nos lo va a explicar. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, le quería, empezando por esa pregunta, ¿no? La que acabo de plantear, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la COVID-19 en los menores de edad? Bueno, se conoce que los efectos de la COVID-19 en los niños menores ya en la primera etapa se vio que era más leves que en los casos de severos, ¿sí? Que en los casos de los adultos. La mayoría de todos eran casos leves. Nosotros esperamos, sobre todo en pediatría, que el problema siga siendo igual, debido a que el Omicron no se localiza inclusive más abajo de las vías respiratorias, sino en la parte alta de la vía respiratoria y de ahí su alta contagiosidad, y lo que hace que probablemente los casos sean similares. Los pocos casos que veamos en niños serán casos, la gran mayoría serán casos leves, algunos moderados y una minoría serán casos severos. Pero ¿qué sucede con los pacientes con comorbilidades? Estamos hablando con pequeños que tienen cáncer, problemas cardíacos, respiratorios. ¿Qué sucede en esos casos? Claro, esos son los pacientes que hay que tener mucho más cuidado y los que hay que seguirlo más de cerca. Esos son los pacientes que no vas a decir, sí, por teléfono nomás nos podemos estar comunicando. Esos son los pacientes que si empiezan a tener sintomatología o que si tienen contacto con personas que son positivas, deberían de ir a un centro de salud, a un hospital, donde se están controlando probablemente por lo mismo que usted está diciendo, y ver la forma de cómo seguirlos. No tenemos que, a estos pacientes es un trato diferenciado. Para algunos, la gran mayoría de niños vamos a tener un trato similar, que va a ser observación, estar preparados, decirle que si empieza a respirar muy rápido, decirle que si empieza a hacer unas fiebres muy altas, cosas así, llévenlos. Pero en estos casos el acercamiento es muy estrecho. Por eso debemos de tener mucho cuidado con estos niños. Y en ese grupo de pacientes también me olvidaba un tema importante y que estamos viendo que cada vez más pequeños se están presentando y es obesidad. También eso es un factor de riesgo. Así es, como todos los factores de riesgo que se vieron en la primera ola y en la segunda ola, la obesidad sigue siendo un factor de riesgo. Y eso podría servirnos, porque hay que buscar las cosas buenas de entre las malas, para tratar de lograr que los niños pequeños tengan una buena nutrición y a la vez de una buena nutrición, en la medida de lo posible que realicen ejercicios físicos, porque también es otra de las cosas, que no solamente es comer mal, sino también es que no realizan ejercicio físico. Sabemos que hemos estado aislados, pero en una casa uno puede estar haciendo una serie de cosas que tenemos que hacerlo, y no solo enchufarlos, como decimos siempre, a la maquinita, al televisor o al celular para que vean sus programas y nos dejen tranquilos a nosotros los adultos. Muy bien, entonces hemos hablado de los factores de riesgo y acerca de los síntomas. Y es que teniendo en cuenta lo que usted nos señala, que en los pequeños los síntomas son leves, ¿no? Entonces, pero siempre deben encender las alarmas, digamos, tal vez tener fiebre, tos, dolor de garganta. ¿Cuándo ya uno deja de pensar que puede ser una simple gripe y cuándo uno debe pensar puede ser COVID-19? Todo paciente que tiene un problema respiratorio y empieza a presentar dificultad respiratoria o empieza a presentar dolor de garganta, lo primero que tenemos que pensar en este momento es que es COVID-19. O sea, el primer pensamiento en este momento, porque estamos en pandemia, es COVID-19. Si en buena hora se le realizan los exámenes y sale otra cosa, bueno, seguiremos con el manejo del otro problema, pero todo paciente con problema respiratorio en este primer momento es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario.
¿Y cuándo es que debe acudir al médico antes de que esto se complique? Como le vuelvo a repetir, si tiene fiebre muy elevada, dolor de garganta, empieza a respirar rápido, ¿no? Se le empieza a juntar la piel a las costillitas, debemos de llevarlo inmediatamente al médico o a la emergencia. Y debido al COVID-19 también se puede presentar cuadros de neumonía severo, porque justo en Lambayeque se han reportado el incremento de casos con este cuadro. Entonces, ¿hay alguna relación con el COVID-19? No se ha visto, hay relación, pero la relación es muy baja, por lo menos es lo que se sabe con los adultos. Con los adultos lo que se sabe es que pueden haber coinfecciones con gérmenes bacterianos, pero las infecciones con gérmenes co-bacterianos es muy baja, va entre un 3% y quizás en cierta literatura pudiera ir hasta un 8%. Así que ese es otro de los mensajes que debemos dar. Antes de automedicarse, porque lo primero que hacemos es empezamos a dar antibióticos, es mejor que sea evaluado y veamos qué cosa es. Ahora, en los niños hay otras enfermedades que pueden dar síndromes parecidos al COVID-19, como pudiera ser el virus sincicial respiratorio, que gracias a Dios no es época todavía del inicio de los casos, que generalmente es en mayo, en junio, pero es otra de las cosas que pudiera dar, y es otra enfermedad viral, y que también puede producir los mismos problemas probablemente que el COVID-19 en los adultos. ¿Y es común el síndrome multisistémico inflamatorio en pequeñños? Porque entiendo que estos aparecen los síntomas luego de haber adquirido el COVID-19 después de varios días. Así es. El síndrome inflamatorio multisistémico no es común, es una cosa rara, al igual que es en los adultos. Hay enfermedades que se van a ver, pero que no son comunes. Y entonces lo que tenemos que tener es estar atentos para empezar a ver si empieza a presentar el paciente estos síntomas, como pueden ser hinchazón de las manos, como pueden ser enrojecimiento de los ojos, como puede ser que empieza a tener no solamente dificultad respiratoria, sino empieza a tener otros problemas como pudieran ser diarreas y otras cosas más que nos hicieran pensar que pudiéramos estar yendo hacia eso. Pero vuelvo a decir, esto es raro. Y a propósito del diagnóstico, ¿no? Ahora que ya ha sido aprobado la venta de autotest en farmacias y boticas, ¿se puede diagnosticar, se puede utilizar una prueba de antígeno, una prueba molecular en pequeños? ¿Es fácil diagnosticar de COVID-19 a los menores de edad, entre 5 y 11 años de edad? Como usted verá, hacer las pruebas en pequeños es bien difícil, ¿no? Usted ha visto que hay que meter los hisopos hasta cierta distancia y inclusive pudiéramos estar haciéndole más daño que bien cuando estamos metiendo el hisopo, pudiéramos desgarrar la mucosa. Lo que yo recomendaría es que a los niños, a diferencia de los adultos, se les lleve, cuando sea necesario hacerle su descarte, se le lleve a un sitio especializado para hacer su descarte. Y en el caso de los pequeños que logren superar la COVID-19, ¿dejan secuelas? ¿Cuáles son, digamos, las características que usted ha podido, digamos, presenciar o evidenciar a lo largo de esta pandemia? Generalmente el pulmón del niño es un pulmón que se reconstituye más fácilmente que un adulto, y ese es uno de los problemas que hemos tenido, que se ha tenido con los adultos. El pulmón de un niño se remodela a diferencia de un adulto. Entonces, y eso lo vemos, por ejemplo, con enfermedades severas para los niños virales, como es el virus sincicial respiratorio, que después de que lo ha tenido, va a quedar con un tiempo de problemas respiratorios, pero después, conforme va pasando el tiempo, va mejorando. ¿Por qué? Porque hay una remodelación a nivel del pulmón de los niños. ¿Cuántos casos, digamos, si usted tiene la data de cuántos casos han terminado con estas secuelas? No le puedo decir, no tengo datos de eso. Y ahora para ir a otro tema también importante que está ligado con el tema de la COVID-19 es la vacunación, ¿no? Muchos padres se preguntarán, ¿pero qué tipo de vacuna le van a poner a mi hijo? ¿Es la misma dosis que un adulto? ¿Es diferenciado? ¿Es la misma cantidad de tiempo que tiene que pasar para aplicar mi segunda dosis? Por favor, si nos puede explicar. Sí, la vacuna que se le va a aplicar es la vacuna de mRNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer, que es la que se han hecho los estudios, la mayor cantidad de estudios en todas partes del mundo. Es una vacuna que se va a aplicar entre los 5 y los 11 años, es un tercio de la dosis de los adultos.
O sea, si los adultos reciben 30 microgramos, el niño va a recibir 10. Es así. Los efectos adversos que pudiera tener o las molestias que pudiera tener son similares a la de cualquier vacuna que se le aplica a los niños. Fatiga, dolor, dolor donde se aplicó la vacuna, pudiera tener un poco de fiebre, generalmente es de corta duración y es eso lo que podría tener. Y los tiempos de entre dosis y dosis son los tiempos que se manejan como los adultos. Y algunos padres se preguntarán, por ejemplo, si aplicarse esta vacuna de alguna forma afecta dar el seguimiento al calendario de vacunación en el caso de las niñas, ¿no? La vacuna contra el virus del papiloma humano, por ejemplo, ¿afecta de alguna forma? No, se ha demostrado que esta vacuna se puede colocar con todas las vacunas que se aplican en los niños sin haber ningún tipo de problema, teniendo en cuenta sobre todo que es una vacuna de RNA mensajero, que no es una vacuna de virus vivo atenuado, y que se puede colocar absolutamente con todas. Inclusive hay trabajos ya realizados donde se está diciendo que, por ejemplo, con influenza, que ya están en el hemisferio norte, hay la temporada de influenza, se están vacunando a la vez, sin ningún problema. Y igual podemos hacer con las otras vacunas del esquema de vacunación nacional del Perú. Papilomavirus se puede aplicar sin ningún problema con la vacuna de COVID. Muy bien, importante el mensaje que nos da. Y por último, por favor, para que le quede claro a todos los papitos que nos están viendo y se despejen las dudas y los mitos que giran en torno a las vacunas, ¿por qué es importante vacunar a los pequeños? Es importante vacunar a los pequeños porque ellos pueden ser una fuente de contagio. ¿Sí? Como ya hemos hablado a lo largo de la reunión, lo más probable es que a ellos le dé algo más leve que los adultos y la minoría puede ir a casos severos, pero ellos pueden contagiar. Y muchas veces nosotros a nuestros hijos los dejamos con adultos mayores, muchas veces con los abuelos, y ellos pudieran contagiarse, la fuente de contagio de los adultos mayores y ocasionarles todos los problemas que se ven en ellos. Lo más importante es, así como vacunar a los niños, es que todos estemos vacunados. Claro que sí, doctor, quedó clarísimo el mensaje, así que ya lo saben a todas las personas, hacer caso a los especialistas, a las personas que saben y confiar sobre todo en la ciencia. Muy amable, muchísimas gracias. Fue con nosotros el doctor Carlos Eduardo Verne, quien es médico pediatra.